Bienvenidos de nuevo a Polos Opuestos. Los últimos años no han sido los mejores para la justicia colombiana. Varios escándalos abrieron la necesidad de reformas profundas. Sin embargo, las primeras propuestas realizadas por el gobierno fracasaron. Ante eso se impuso la llamada reforma para el equilibrio de poderes, basado en el hecho de que la reelección había alterado los pesos y contrapesos. El presidente Juan Manuel Santos tomó la decisión de buscar una manera de ajustar el funcionamiento del Estado y de paso hacer reformas al sistema judicial. Sin embargo, hay quienes consideran que esta reforma tenía un objetivo claro: acabar con la reelección presidencial revivida para el expresidente Álvaro Uribe y de la que también se benefició Juan Manuel Santos. Para analizar lo bueno y lo malo de la reforma que debe votarse en esta semana, están hoy con nosotros Paloma Valencia, senadora por el Centro Democrático, liderado por el expresidente Uribe; Santiago Castro, conservador y docente en Ciencias Políticas de varias universidades; y Angélica Lozano, congresista por el Partido Verde. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y yo les pregunto, siendo que la urgencia que sentía el pueblo colombiano era una reforma a la justicia, ¿por qué el Congreso se empeñó en esta reforma de equilibrio de poderes, en la que yo llevo 3 días preguntándole a la gente si les importa, si le entienden, y sin excepción todos dicen, eso son cosas de políticos, que nada cambia? ¿Ustedes piensan, Angélica, que la gente tiene razón o...? Tiene razón. El presidente Santos inició su segundo gabinete, su segundo gobierno, no con una reforma a la salud, ni a la educación, ni agraria, sino con una reforma híbrida, política y de justicia, con un poco de todo para la élite, para los directivos del país, pero no para mejorar el acceso a la justicia del pueblo colombiano, del ciudadano corriente, al que le den una plata, unas prestaciones, que tiene un conflicto. Entonces tiene razón la gente, esto es para la cúpula, no para la ciudadanía común. Y Santiago, usted dice que esto es una estrategia del gobierno sostenido dentro de sus charlas, que es para mantener la coalición de gobierno. ¿Por qué afirma usted eso? Mire, yo creo que primero, pues el gobierno tenía que de alguna manera sacar la cara por la fallida reforma a la justicia que objetó sin que sepamos muy bien si podía o no hacerlo. Y segundo, cuando uno lee la reforma y lee ese cambio tangencial que se quiere en un escenario donde el gobierno tiene amplias mayorías y donde el papel del Congreso sigue estando allí, digamos, muy vigente. Y yo como si estoy convencido que el sistema político de Colombia sigue siendo el clientelismo. Lo que uno ve con esta reforma es impedir la posibilidad de democratizar realmente el tema de la justicia, democratizar realmente la política y garantizar que los partidos fuertes que hoy rodean al gobierno sean los que logren consolidar su presencia en la política colombiana. El miedo a la reelección del presidente Uribe, y quiero hacer una confesión aquí porque las redes sociales me tienen loca. Yo fui o tal vez la primera que propuse la reelección. A mí me gustó mucho el primer gobierno del presidente Uribe y la propuse, se benefició después Juan Manuel Santos. Estoy arrepentida, creo que la reelección fue mala para el país porque el equilibrio de poderes creo que no se mejora con esta reforma y quedó pues una reelección sin ese equilibrio. ¿Tú qué opinas, Paloma? A mí la reelección me gusta, doctora Noemí, porque es que cuando los gobernantes son buenos, uno debe poderlos reelegir. Todos los grandes cambios en términos de los países los han hecho la continuidad de unas políticas. Entonces, el problema no es la reelección, el problema es el clientelismo que se está utilizando o que se utilizó, por ejemplo, en la reelección del presidente Santos para lograr su victoria. Pero lo grave es que no volvimos a la Constitución del 91 como lo proclaman. Ahora va a haber reelección, pero en cuerpo ajeno. Usted puede reelegir a su vicepresidente. La Constitución del 91... Paloma, pero no fue así. Es decir, para que seamos sinceros, el equilibrio de poderes que no existió porque no se hizo ninguna reforma cuando se aprueba la reelección, pues ustedes mismos lo han dicho y el país entero lo comparte, que el presidente Uribe señaló al presidente Santos como su sucesor, y eso es lo que le han cobrado por la traición. Claro, pero no lo religió a punta de clientelismo, lo religió a punta de prestigio, que es una moneda que es válida dentro de una democracia, es cuando usted ha hecho las cosas bien y la gente quiere continuar con unas políticas. Lo que es terrible es que usted se gaste 2.3 billones de pesos en repartición
a los congresistas para que tengan plata para las elecciones. Lo que es terrible es 1.8 billones de pesos en publicidad política para ganar elecciones. Eso es cierto, Santos utilizó esta figura. Santos es un genio que se eligió 2 veces sin votos propios. Primero con los votos de Uribe y luego hasta los que no nos gusta votamos ahí con asco por él. Pero aquí hay que poner las cosas en proporción y yo agradezco que Noemí haga esa reflexión de evaluación, incluso de haberse equivocado con la reelección. El articulito de Uribe con el que reformó la Constitución es también clientelismo, Paloma. Hay gente que ya pagó cárcel, como Gis, compró con notarías. Entonces aquí necesitamos una Constitución para el futuro, no repetir de los errores de estos dos tipos. Los dos con clientelismo de distinto calado, prestigio y clientelismo, porque el articulito fue prestigio y compra con notarías. Cambió la Constitución. No, doctora Angélica, pero es que yo no le puedo admitir la compra de la ¿Dolindo fue por convicción? No, perdóneme, doctora Angélica. Aquí hay una cosa muy grave. El único gobierno que hizo concursos para repartir las notarías fue el gobierno del presidente Uribe. ¿Y por qué se le dio a Teodolindo y a Yidis? Ahí lo que hay es una mitómana que está en una persecución de la Corte Suprema en contra del presidente Uribe. ¿Usted cree que una persona como Diego Palacios, que ni siquiera conocía al presidente Uribe, que llegó ahí al ministerio, o un Sabas Pretel que venía de la ANDI, están en el clientelismo político? Yo creo que aquí hay que llamar las cosas por su nombre. Al presidente Uribe lo eligieron las mayorías democráticas de este país en la primera vuelta y sin ningún clientelismo. Pero repitió segundo gobierno cambiando la Constitución para sí mismo. Necesitamos pasar esta página. Esta reforma no es la gran cosa, Noemí, pero endereza unas cositas. A ver, Santiago, No, aquí el único entre nosotras. Yo quería ¿no? hacer un comentario, y es que a mí sí me preocupa mucho que siempre terminamos en esta discusión, ¿no? Que si Uribe hizo lo mismo, que si Santos no hizo lo mismo, que si Santos se religió con los votos de Uribe o si fue con clientelismo. Yo recuerdo que el presidente Uribe, cuando uno iba allá al Palacio a la sanción de la 10, él no hablaba de clientelismo, sino de participación en el gobierno. Y lo decía así, él decía, aquí no hay clientelismo, aquí hay participación en el gobierno de unas fuerzas políticas, etcétera. Eso puede ser también entendido como clientelismo. Ahora, lo que me llama la atención es que muchos de los que están votando hoy contra la reelección eran férreamente uribistas cuando votaron a favor de la reelección. ¿Yo qué valoro de esta reforma? Pues, hombre, que por lo menos ya hay claridad y que por lo menos ya se dice, bueno, en el 91 se prohibió la reelección presidencial. Pero yo sí les quiero decir algo como víctima, Santiago. Es decir, era perfectamente imposible, y es perfectamente imposible, optar por una candidatura cuando el señalamiento del presidente de turno es en alguna dirección. Es Claro, Noemí, pero eso una pasa cosa en todas las que sí quiero decir yo es democracias. que eso no se acaba con la prohibición de la reelección. Es decir, ¿quién aquí en Colombia no piensa que el próximo candidato a la presidencia de la coalición es Germán Vargas Lleras? Entonces la pregunta es cómo hacer que el equilibrio de poderes sirva para que sea más democrática la elección. ¿Esta reforma sirve? Yo le digo, es que el problema no es la reelección, es que el problema no es la reelección, ese no es el problema de Colombia. El problema de Colombia es la debilidad del Congreso, que no tiene iniciativa de gasto y que tiene que depender para llevar recursos a las regiones de estar con el gobierno. Eso le genera una debilidad al Congreso que impide que haya equilibrio. Y lo segundo es una rama jurisdiccional autócrata, doctora Noemí, que ella misma se disciplina, que ella misma se juzga, que no tiene ninguna posibilidad de que la democracia la toque desde ninguna parte porque es una rama que ella se autojuzga, se autoelige, maneja su carrera. ¿Por qué entonces tan dependiente, a la rama judicial? ¿Por qué entonces tan dependiente el Congreso y tan dependiente la rama judicial? ¿Qué mejora? No, por eso, es ese tema de que el congresista no pueda sino estar en el gobierno para poder llevar inversión a las regiones, limita a los congresistas, los vuelve parte. Pero y por otro lado, no manejan bien el presupuesto. Porque es que el presupuesto... No, doctora Noemí, porque usted para hacer una modificación al presupuesto tiene que tener el visto bueno del ministro de Hacienda. Entonces, si usted es un congresista de oposición, no tiene nada que hacer. Nunca ninguna posibilidad de incidir en eso. Y si quiere algo, le toca estar con el gobierno. Y mire esto, un Congreso que lo juzga en única instancia la Corte Suprema y en única instancia por pérdida de investidura el Consejo de Estado, lo tiene también sometido a la rama judicial. ¿Por qué sabiendo eso, que creo que lo compartimos todo, Angélica, usted que fue tan activa, ¿por qué no trató de que ese equilibrio que está ahí
que la mermelada sea distinta y que haya iniciativa del congresista, ¿por qué no se reformó? Este sí es el equilibrio. En eso estamos súper de acuerdo, el Centro Democrático, el Polo Democrático y el Verde. Juntos, distintos proyectos buscan lo mismo. El Navas Talero presentó uno que logramos aprobar en comisión. El gobierno es el principal enemigo de que los congresistas tengan iniciativa del gasto. ¿Quién se inventó los cupos indicativos siendo ministro de Hacienda? Juan Manuel Santos. Él sabe que esa caja menor es para tener auxilios parlamentarios al Congreso. Esa es la forma para que los ciudadanos sepan de comprar, de que el Ejecutivo compre y tenga un Congreso notario haciendo caso. ¿Y por qué no obediente? Lo metieron acá? Que eso sí Yo lo metí, pero nunca tuve los votos. Lo metimos 1000 veces. Paloma hizo un proyecto excelente que lo intentamos fusionar en este del Polo Democrático con matices y diferencias, pero que hay una realidad. Las mayorías del Congreso, 205 congresistas, le hacen caso al gobierno. Nosotros logramos juntos meter golecitos de vez en cuando desde la oposición. A ver, aquí les quiero decir, se prohibieron los auxilios parlamentarios en la Constitución de 1991 solamente para multiplicarse por 5 o por 6, porque auxilios parlamentarios siempre ha habido. Es decir, que se llamen de una cosa, ahora cupos indicativos, pero Paloma decía un tema o trataba un asunto que yo comparto, y es los congresistas en el escenario político electoral colombiano de hoy tienen que hacer unas gestiones a partir de los recursos con sus nichos electorales. Y esos recursos están concentrados en el gobierno. Luego el gobierno tiene toda la iniciativa. Y hay un problema. Yo quisiera tocar un tema para el debate. Y es tóquelo y vamos a una pausa y usted continúa que con es el exceso legislativo y el exceso de reformas. Pensamos que a punta de reformitas vamos a cambiar este país y resulta que no. Ahorita sí. Continuamos en un momento. Y eso que nos salvamos. Llevamos 34 reformas a la Constitución del 91 y usted hablaba de reformas y reformitas. ¿Usted cree, Santiago, por ejemplo, que en el juzgamiento de los presidentes de la República hizo algo esta reforma? Porque yo honradamente no encuentro. ¿Usted qué opina? No, yo creo que no hace nada y no va a hacer nada. Y Colombia sigue siendo un sistema hiperpresidencial donde el jefe de gobierno, pues y su gobierno logran controlar al Congreso fácilmente. Y no solamente es a nivel nacional, a mí me impresionan muchos candidatos ahora que estamos en elecciones a la gobernación que le dicen a uno, en últimas que salgan diputados los que quieran, porque yo arreglo la asamblea al día siguiente de ser gobernador. Hay una cooptación. Tú hacías cara de que sí mejoraba el juzgamiento. No. Al presidente queda intacto, es el Congreso el que le hace un juicio político. Aquí hubo una mejoría y yo quiero resaltar lo positivo, y es que se acaba la comisión de acusaciones, el sistema de juicio político para magistrados y el fiscal. Hay 74 ungidos en nuestro país que desde hace 190 años, eso no es de hoy ni de Uribe, no, eso es desde hace casi 2 siglos, que en la práctica ha sido muy distinto a un ciudadano. Un ciudadano por un delito o por una denuncia tiene cómo lo procesen ante una personería si es funcionario público, ante un juzgado, una fiscalía corriente. Pero en cambio un alto dignatario, sin Dios ni ley. Y eso es un paso adelante que da esta reforma. Pero ahora sigue, y eso yo lo Angélica, pero no, sigue juzgando al presidente que con una coalición como la que existe hoy en día, donde siempre la tiene la coalición. por eso Pero, no cambia nada, Noemí, no vea, cambia nada, lo sigue juzgando el Congreso. Si me permite, yo le digo, resto yo sí. creo que el presidente en un régimen presidencialista como este tiene que estar protegido. Lo que uno no entiende es qué hacen con impunidad los magistrados de las altas cortes, qué hace con impunidad el fiscal general de la nación. ¿Y por qué? eso es que- Explícale usted a los televidentes Vea, le por qué cuento cree cómo que va a haber funciona. impunidad. Claro que va a haber, y no lo mejora la reforma como dicen. Yo sí ahí me aparto de la apreciación de Angélica. Hoy en día, ¿cómo funcionaba? Una comisión de congresistas, que es la comisión de acusaciones, Yo hago parte. juzgaba supuestamente o investigaba, y si encontraba mérito para acusar tenía que llevarlo a la plenaria de la Cámara. Nunca, eso Sí, y si eso impunidad pasaba, total. subía a la, oiga esto, a la comisión de juzgamiento del Senado. Nunca y se si allá estrenó. llegaba, que nunca se llegó a estrenar, pasaba a la plenaria, y si allá funcionaba, doctora Noemí, y había un delito, se iba otra vez para la Corte Suprema de Justicia. Eso Pero es lo mire actual. esta belleza como quedó hoy en día. Es que ya no los van a juzgar congresistas, sino la famosa comisión de aforados. ¿Quién elige la comisión de aforados, queridos ciudadanos? Los propios magistrados. No, el Congreso. Bueno, ya no sé si quedó el Congreso Congreso. en pleno. Y entonces, esos señores, que son 3, pero lo mandan van a de ser ternas, 5. no, perdón, lo mandan de ternas De lista. De lista de de concurso. lista que manda la rama judicial. Es que ahí es donde está la trampa. O sea, ellos ya mandan quienes los van a juzgar. Y cuando haya un Pero hay un delito, concurso. vuelven a la Corte Suprema, donde ellos mismos lo juzgan. Y cuando haya que nombrar con jueces, ellos mismos los escogen. Que no nos digan que aquí mejoró algo.
Qué tristeza. Yo creo que el tema de la impunidad sigue siendo la gran Perdimos. campeona. Paloma y yo promovimos un tribunal completamente independiente de 9 integrantes que investigaba y hacía primera y segunda instancia. Perdimos en eso, hay que decirlo. Lamentablemente el gobierno y las mayorías de la Unidad Nacional solo se movieron por los tristes escándalos nacionales. Yo creo, Paloma, que no es el ideal que tú y yo defendimos de un tribunal autónomo absolutamente de 9, pero hay una mejora sustancial. No, pero imagine que ellos mismos nombran sus jueces. Pero es que de vuelve a Santiago, ¿qué politizar dices? las cortes. ¿Qué dices? Claro, eso es Digamos, un desastre. Es un concurso. Yo no estoy en el Congreso, luego puedo verlo con más calma desde afuera a veces, pero yo lo que veo es que ahí esta idea de limitar las funciones políticas y de elección de las Cortes está más claro en lo que ustedes acaban de decir y lo que yo leo que nunca. Es decir, en última están volviendo a politizar a las Cortes. Perdónenme. Bueno, y que se les los hago diga. otra Yo pregunta. estoy totalmente de acuerdo. Yo Lo tengo de la otra. abolición del Consejo de la Judicatura y su reemplazo. ¿Ustedes creen que sí hay un avance significativo en eso? No hay nada. Vea, es una cosa que donde cambiaron un sistema malo por uno peor. Donde lo que hicieron Yo no fue generar estaría un muy de acuerdo. montón de puestos. Nadie pudo ver el estudio de costos porque el gobierno no lo quiso presentar, que sabemos que existe. Parece que eso es más caro que lo que está. Entonces, en materia disciplinaria dejaron todo exactamente como estaba. Y en materia de la parte administrativa, lo que hicieron fue centralizar todo para que puedan tener los mayores poderes concentrados. A ver, Santiago. No, pero ahí ahora hay una junta directiva y hay una directora ejecutiva de la rama. Yo creo que ahí hay algunos avances. Ahora, ¿que va a costar más? De pronto sí. Y yo sí creo que la justicia en Colombia tiene que costar más y que el Estado tiene que invertir más en eso porque es lo que más aleja a los ciudadanos. De pronto no es el ideal y yo tengo ese sinsabor de no saber qué va a pasar con ese Consejo de Gobierno Va a quedar todo Judicial igualito, y la Junta Santiago. Directiva. Pero pues es que lo que uno se veía con los magistrados del Consejo Superior de la Pero ¿qué Judicatura era su diferencia lobby hay, con el Congreso, Angélica, no lo veo tan claro ahora. con el gerente que había de la... Amplía el tamaño, le da participación directa a un representante de 25.000 empleados, de 5.500 jueces. Es que hasta ahora la administración de la rama ha sido de élite. Por allá los presidentes de las Cortes que no saben lo que es una baranda, ni los usuarios, la ciudadanía. Yo creo que mejora. Yo quiero decir algo. En la primera vuelta una reforma constitucional tiene 8 vueltas. En las primeras 4 yo voté en contra. Ahorita cuando yo veo las amenazas sobre el Congreso, cuando amenazan con los casos que decía Paloma que tienen en la Corte Suprema o en el Consejo de Estado, cuando hay una presión, yo dije, esto tiene algo bueno, si no, no estarían presionando ni asustados porque algo cambie. Hubo mucho Entonces, lobby, mucho. Es que Mucha una amenaza, cosa es lobby, mucha amenaza. Y otra hubo cosa es lobby y presión amenaza. indebida, sí. Hubo lobby y Ahí se presión. abrieron las 250 investigaciones por la mermelada con ocasión del proyecto. Entonces, Pero explíquenle a los combinaron televidentes cosas eso. malucas. Mira, al Congreso lo fácil es darle palo todos los días, yo misma lo hago todos los días. Pero aquí yo vi la semana pasada un Congreso parado con dignidad, con miedo, unos resistiendo a las amenazas, visitas y llamadas con susto. Por eso la Alianza Verde ¿Y salió quién el último amenazaba? día y dijimos, Todo el mundo. hoy Pues, hacemos ¿qué le respetar parece a a los usted que el amenazaba? fiscal tuviera una lobista allá? Y que cuando el senador Velasco lo denuncia, entonces el fiscal sale a decir que le ha pedido unos puestos para acabarle la carrera política al senador Velasco, del Partido Liberal. Es que la situación del Congreso es de infinita vulnerabilidad que los ciudadanos no La lo gente ven. no sabe desde Es adentro que la ni se da gente no cuenta. Oye, ¿y sabe ustedes cómo por es qué eso. no regulan el tema del lobby? Que en todos los países del mundo prácticamente está bien Hay dos regulado el lobby. proyectos en curso ahorita. Uno que es de autoría de Carlos Fernando Galán, que va para segundo debate y que es positivo. Y el otro es de transparencia, que lo hicimos juntos con el Centro Democrático, con la U. Entra a primer debate. Pero Y perdónenme, esto eso se no es llama lobby. una pregunta. Eso no es Eso lobby, no es eso fue lobby, presión sí. indebida. A mí Eso esto son no lo va a amenazas, regular. eso Lo es que hubo la semana Perdónenme. pasada fue miedo, Perdónenme. fue chantaje. Fue chantaje. No lobby. Pero qué usted barbaridad. viera- Por eso, Noemí, yo viera- decidí votar al final. Dije, esto tiene algo bueno, si no, no estarían aquí Pero el empeñados. fiscal A ver, son los Santiago, le expedientes, hago no una es lobby. pregunta. Hoy Néstor Humberto Martínez, en una entrevista que le hace María Isabel Rueda, habla de que acabaron con el tema del voto preferente. Y él se lamenta mucho que nadie protestara, que eso se hizo como hacia la carrera. ¿Qué fue lo que pasó? Pero yo Su quisiera bancada, aclarar el tema. No, el gobierno en el proyecto 18, el proyecto de acto legislativo, pretendía era acabar con el voto preferente. Lo que hicieron fue no aprobar el tema de las listas cerradas obligatorias, pero me corrigen, Paloma Para y que el Angélica, eso ciudadano fue lo que pasó. comprenda, para que el ciudadano comprenda, partidos como el Centro Democrático o el MIRA, hay que reconocer siempre lo bueno de los demás, que tienen unas afinidades mayores que otros partidos tienen lista cerrada, entonces el ciudadano vota por el logo. Pero no en Otros todas partes. partidos, Quiero aclarar eso, Angélica. El Centro Democrático tuvo
lista cerrada y bloqueada para el Senado, pero hubo circunscripciones donde tuvieron voto preferente, eso como sí el que nos departamento del cuenten por Tolima. qué, que nos cuenten por qué. Del Centro Democrático. Pero para yo soy del volver a Partido que Conservador. la gente entienda, diferentes. el voto preferente es que se marca por la persona. Por ejemplo, yo era el número 110 de mi lista. Pero a ver, Angélica, le pregunto, en este país donde la disciplina es tan complicada en las Ayudaba a bancadas unificar. y la ideología tan escasa dentro de los partidos, ¿no es defensable que haya lista cerrada para que haya menos gasto, más unidad ideológica, Para que el más ciudadano sepa disciplina? que ese partido por el que ¿Tú vota eres amiga de la lista cerrada? o de- Yo sí, yo soy amiga de la lista cerrada, pero con disidencia, doctora Noemí. Porque es que esa reforma política que se aprobó en el gobierno Uribe, pero que no es del presidente Uribe, sino que fue más bien liderada por el doctor Vargas Lleras, es una reforma que, en mi opinión, acaba con la posibilidad de la disidencia en los partidos y que deja que las mayorías sean aplastantes. En Colombia, los grandes movimientos políticos importantes, como el de Galán, como el del presidente Uribe, surgieron de la disidencia política. Y yo creo que Colombia tiene que volver a las listas cerradas, pero permitir una lista disidente. Pero mire, yo ahí ¿Qué opinas? enseñaría un tema. Las curules era antes? constitucionalmente en Colombia son de los partidos, pero resulta que a través de la figura del voto preferente, pues los congresistas alegan que esos votos son de ellos, que esos votos no son del partido. Incluso tenemos listas de candidatos en Senado y Cámara donde un candidato tiene más votos que la sola lista del partido. Yo no estoy muy de acuerdo con Paloma en el siguiente sentido. Las disidencias pueden existir y de hecho existen, pero tienen que existir al interior de los partidos. Pero no podemos volver entonces a como era antes de 1991, por ejemplo, en el caso de mi partido, que es el conservador, donde teníamos el directorio nacional conservador y el directorio nacional independiente, que porque era una disidencia, porque terminan es avalando a todo el mundo y eso rompe la unidad de los Entonces partidos. fue un error grandísimo, como lo dice Néstor Humberto Martínez, enterrar esa por el mismo Pero fue gobierno error lo de que él. propusieron. Pero fue error ¿Por de qué? Néstor Claro, Humberto, porque él es el de la mayoría. Él es el de los partidos que Pero votaron además, en contra. además es que uno no puede pretender cambiar con la ley lo que uno es. Si ellos lo que tienen son unos partidos donde nadie tiene una idea en común, sino que son unas fábricas de avales, ellos no pueden pretender cambiar una realidad a punta de ley, porque es que los colombianos nos hemos vuelto cómodos en eso. ¿Cuáles son los partidos que sí tienen una verdadera ideología? Tú representas El Polo. los verdes. A ver, en el Partido Verde sí hay una ideología que los distinga, que los caracterice a todos. Es una Respecto del bancada. tema ambiental, como por ejemplo en Alemania el Partido Verde, si hay una ideología, alguna tendencia. Me llena de orgullo que los verdes por fin nos estamos ganando el título de verdes y con esto yo reconozco una realidad que es un partido que viene en construcción, que es joven, que es nuevo. Hemos logrado con trabajo, con programas, con actividad cotidiana en la base avanzar hacia O lo sea, verde. caminante no hay camino, o sea, partido Ahí no había estamos así. ideológico ninguno, sino que están tratando de formar eso. Sería mentirle a los ciudadanos y dijéramos, uff, qué cohesión absoluta histórica. Ahí vamos construyéndolo, por fortuna ganando la partida. Somos una bancada de 11 en el Congreso, cada vez más fuerte, donde hemos Y el podido liberar unas conservador sí voces. tiene hoy en día una Yo ideología. creo que hay unos puntos comunes de encuentro, pero vuelvo y digo, por el voto preferente lo que tenemos en el Partido Conservador son fracciones en las regiones que Pero, compiten por entre ejemplo, ellas. el partido dice que está unido a las ideas de la Iglesia Católica, a Digamos las que ideas eso, de... eso ha sí venido los- cambiando, Noemí. Yo creo que hay algunos puntos, digamos, coherentes y de acuerdo, pero lo que sí les puedo decir, y lo estamos viendo en las regionales, es que el partido se fragmenta cada vez que hay elecciones y cada senador... No, pero cada ideológicamente representante sí hay Ideológicamente comunión creo que ideológica. hay coherencia, pero creo que esa coherencia ideológica se rompe por esto que algunos han llamado la mermelada o el intercambio con el Ejecutivo. Y el Centro Democrático ha votado más o menos con mucha disciplina. ¿Hay una coherencia ideológica o hay Yo un creo que sí. liderazgo alrededor del presidente Uribe y lo que él piense? No, yo creo que de lo que se trata es que en los asuntos fundamentales estamos de acuerdo. Entonces nos es muy fácil. Hay asuntos donde ya no están, digamos, en el top 10 de la lista de lo que consideramos los que estamos ahí importante, y de ahí para allá empieza a haber diferencias ya en otros temas. Bueno, nos toca hacer una pausa y qué pesar, concluir. Estábamos hablando de si sí hay verdadera ideología dentro de los partidos y Paloma decía que en lo esencial el Centro Democrático no están representantes acá de la U ni del liberalismo.
El liberalismo más o menos tiene unas Es una bancada ideologías disciplinada, yo diría. disciplinadas, Es una sí, bancada liberal. curiosa, ¿no? Se dice liberal y es capaz de promover reforma a la Constitución contra la dignidad humana, la diferencia y las libertades. Chistoso ese Bueno, liberalismo. pero una senadora, yo creo que no son Pero- todos. Pero ahí, digamos, Enfático salvo unos liberalismo. pocos, más o menos me parece que todos van en el Senado, por lo menos van ¿Y coherentes. en la U también? En la U yo veo que lo que pasa es que ellos echan el discurso Es una y después colcha votan de todos retazos. con el gobierno. La U y Cambio Radical son partidos del presupuesto. Donde haya presupuesto, allá están unidos. De resto, en torno a ideas, no. Bueno, démosle la oportunidad cuando estén presentes para que se defiendan. eso iba a decir yo. Entonces, sí. Les Esperémoslo. pregunto a ustedes, esto parece ser que nos lleva a todos por el cómo va el proceso de paz, la dificultad de la reforma de la justicia, la tenencia de la tierra, tantas dificultades que no ha podido afrontar, con el perdón de ustedes, dos congresistas tan importantes, el Congreso. Vamos para una Asamblea Nacional Constituyente. Paloma, ¿qué opina? Yo espero que no. Yo creo que Colombia no puede entrar en eso de que cada cierto tiempo hay que volver a hacer el pacto social porque hay unos excluidos. Porque entonces lo que se está pasando es que cada 20 años hay que volver a hacer el pacto social porque Pero el siempre hay presidente alguien Uribe excluido. estaba defendiendo el otro día la Asamblea No, Nacional el presidente Constituyente. Uribe no está de acuerdo con una Asamblea Nacional Constituyente, nosotros lo hemos dicho varias veces. Nosotros creemos que los acuerdos del proceso de La Habana tienen que llevarse a refrendación, Como pero lo no ofreció el solamente presidente. Ajá. es sí o no, sino con un congresito que se reúna y que los discuta y los apruebe y los impruebe, pero las reformas las haga el Congreso. Con ese diminutivo de congresitos y el Congreso no puede. Bueno, Santiago, a ver, Mire, yo ¿usted qué opina? tiendo a estar de acuerdo con los nuevos pactos sociales, sobre todo porque es que en 1991 las FARC no aceptaron participar. Lo que no quisiera yo es que fuera como un premio. Es decir, en el 91 se hizo un gran acuerdo de paz, participaron todos, ahí estuvieron con voz, algunos sin voto, etcétera. Y las FARC no quiso, entonces ahora sí. En ese sentido yo diría que no estoy de acuerdo, pero sí creo que hubo muchas cosas que quedaron mal en 1991. Es que no se nos puede olvidar un tema, y con esto cierro, y es el Frente Nacional, ese vituperiado Frente Nacional, fue aprobado mediante plebiscito en diciembre del 57 con unas tasas de participación electoral impresionantes, mientras que la elección de la Asamblea Constituyente del 91 se da por el 26% de participación electoral. Luego yo creo que, pues claro, yo valoro la Constitución Política del 91, me parece que es un gran avance y demás, pero lo cierto es que esa legitimidad sí la veo muy tenue. Luego yo en ese escenario tendría a estar de acuerdo, lo tengo que decir con toda claridad. Angélica, las FARC proponen una Asamblea Nacional Constituyente. Hoy uno lee el reportaje que ya mencionamos, que todavía es superministro Néstor Humberto, que pareciera pues tener algo de vocería todavía, ¿no? Porque no se ha ido. ¿Vamos para una Asamblea Nacional Constituyente? Yo espero que no. Excluidos de la Constitución ellos, las FARC, porque se quedó haciendo la guerra, pero la Constitución del 91 nos da un marco social para hacer que los excluidos de la ciudadanía, que es de los que tenemos que incluir, no a los señores que hoy están regando 200.000 galones de petróleo. Sí, pero Esos entonces son los gestos de paz y con eso piden constituyente. No, señor, necesitamos firmar la paz, pacto de justicia rápido, transicional, reconocimiento a víctimas, que no nos vengan con cuentos de Y constituyentes. si me permite, doctora Noemí, solamente esto, después de la Constitución del 91, donde se dijo que ahora todo iba a ser distinto porque ya todo el mundo había participado, vino la época más sangrienta que conozca la historia de Colombia. El paramilitarismo y todas del sus paramilitarismo, Del de las FARC, del narcotráfico, es decir, lo que termina haciendo eso es debilitando las instituciones, porque usted cada cierto tiempo dice, no, ahora la ley no se aplica y volvemos a empezar de nuevo. Entonces, la enseñanza que le queda a los violentos es que un tiempo después ellos también pueden negociar. Eso debilita la institución. Ahora yo les voy a decir Tema de una cosa, yo creo Constitución. que estamos indignados todos los colombianos y en eso unámonos. Es decir, los otros procesos de paz, el del presidente Betancourt, presidente Gaviria, presidente Pastrana, desafortunadamente fracasaron por los excesos y abusos de la guerrilla, del terrorismo. Y ahora con los asesinatos, con los derrames de petróleo tan inauditos y absurdos, en este momento, pues si las FARC no dan demostraciones de verdad que quieren la paz y que están en sintonía con lo que queremos nosotros, pues va a ser muy, muy difícil que el proceso avance. Ojalá que con personas, pues, que tan comprometidas con el país como los tres invitados que tenemos hoy, podamos ver que hay una negociación buena, que favorezca a las grandes mayorías colombianas y no a un grupo que está empeñado en el terrorismo.